Mauricio Delgado observaba la inmensidad del océano desde el balcón de su suite en el crucero. El vaivén de las olas y la brisa salada parecían querer arrullarlo, pero en lugar de paz, sentía un peso profundo en el pecho. El pasado lo perseguía como una sombra, recordándole las decisiones impulsivas que había tomado hacía más de 2 décadas, decisiones que lo habían llevado a este punto de soledad y vacío, rodeado de riqueza pero carente de todo lo que realmente importaba. Con un suspiro cansado, Mauricio regresó al interior de la suite y se sirvió un whisky. Observó el vaso con detenimiento antes de tomar un sorbo. El alcohol le quemó la garganta, pero no lo suficiente para borrar la amarga memoria de aquel día en que expulsó a Luciana Fernández de su vida, una joven dulce, de origen humilde, que se había atrevido a amarlo. ¿Cómo había podido ser tan cruel? La imagen de Luciana, con lágrimas en los ojos mientras cruzaba las puertas de la mansión Delgado, estaba grabada en su memoria. Recordaba también las palabras de su madre, Dolores, manipulándolo para que creyera que Luciana solo buscaba su fortuna y que el hijo que esperaba no era suyo. Esa mujer no es más que una trepadora, Mauricio. No puedes permitir que destruya el legado de nuestra familia. Le había dicho Dolores, con esa firmeza que nunca toleraba objeciones. Mauricio, joven e impulsivo, había creído cada palabra de su madre. Había echado a Luciana sin miramientos, convencido de que estaba protegiendo su herencia. Ahora, 25 años después, entendía que no había protegido nada, había perdido todo, el amor de su vida, un hijo que probablemente nunca conocería y, sobre todo, la oportunidad de redimirse. Sacudió la cabeza como si eso pudiera alejar los recuerdos y se preparó para la cena formal de esa noche. El crucero prometía ser una experiencia de lujo, y aunque Mauricio no esperaba encontrar diversión, al menos podría fingir que todo estaba bien frente a desconocidos. El salón principal estaba decorado con candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas. Los camareros iban de un lado a otro, atendiendo a los invitados. Mientras una suave música de piano llenaba el ambiente, Mauricio se dirigió a su mesa asignada. Intentando mantener una expresión neutral, no quería llamar la atención, pero su porte y su reputación como hombre de negocios lo hacían inevitablemente reconocible. Mientras revisaba el menú, una risa suave pero familiar captó su atención. Alzó la vista y su corazón pareció detenerse. Allí, a unas mesas de distancia, estaba ella, Luciana. Aunque el tiempo había pasado, no había duda. Su porte elegante, su cabello castaño cayendo en ondas sobre sus hombros, y esos ojos que alguna vez lo habían mirado con tanto amor, Mauricio sintió como si el aire le faltara. Junto a Luciana estaba un joven que no podía tener más de 24 años. Al principio, Mauricio no entendió por qué ese muchacho le resultaba tan familiar, pero cuando lo observó con más atención, lo entendió todo. Era como mirarse en un espejo de hace décadas. El joven era su viva imagen. Mauricio bajó la mirada, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Podría ser posible? ¿Ese joven era su hijo? Una punzada de esperanza mezclada con miedo lo atravesó. Durante años había imaginado cómo sería ser padre, pero siempre desechaba esos pensamientos, porque sabía que nunca tendría la oportunidad. Ahora, la posibilidad estaba justo frente a él, pero también lo estaba el recuerdo de su rechazo hacia Luciana. El resto de la cena pasó en un borrón. Mauricio no podía concentrarse en las conversaciones de los otros invitados, ni en la comida que tenía frente a él. Sus ojos volvían constantemente hacia Luciana y el joven. Cada risa, cada gesto entre ellos, le recordaba lo que había perdido. Se debatía entre acercarse o mantenerse a distancia. ¿Qué podría decirle a Luciana después de tanto tiempo? ¿Y si ella lo odiaba? ¿Qué derecho tenía él de irrumpir en su vida después de haberla destruido? Finalmente, cuando la cena terminó, Mauricio se levantó lentamente de su mesa. Su cuerpo se movía casi por instinto, como si algo más allá de su voluntad lo empujara hacia ellos. Dio un paso, luego otro, hasta que estuvo a unos metros de Luciana. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Luciana lo reconoció de inmediato. Su expresión cambió de sorpresa a frialdad en cuestión de segundos. Mauricio sintió el golpe de esa mirada, pero se obligó a seguir adelante. «Luciana», murmuró,
su voz temblando ligeramente. Ella no dijo nada. En lugar de eso, desvió la mirada hacia el joven a su lado. Sebastián, te presento a Mauricio Delgado. Su tono era neutral, casi distante. Luego, mirando directamente a Mauricio, añadió con una ligera sonrisa irónica: mi hijo. El impacto de esas palabras golpeó a Mauricio con una fuerza inesperada. Allí estaba la confirmación que temía y anhelaba al mismo tiempo. Sebastián era su hijo. Mauricio permaneció inmóvil, sintiendo cómo las palabras de Luciana retumbaban en su mente. Mi hijo, su hijo, Sebastián, que ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Era la viva imagen de él mismo en su juventud. Mauricio tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había imaginado este momento durante años, pero nunca pensó que llegaría de esta manera, tan inesperada, tan cargada de emociones que apenas podía procesar. Sebastián, murmuró, intentando encontrar las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. El joven alzó una ceja, cruzándose de brazos. Había una postura firme en él, casi desafiante, que no pasó desapercibida para Mauricio. ¿Nos conocemos?, preguntó Sebastián con tono cortante. Luciana intervino antes de que Mauricio pudiera responder. Su voz era firme, cargada de una frialdad que lo hizo estremecer. Sebastián, él es Mauricio Delgado, alguien del pasado, nada importante. La manera en que enfatizó «nada importante» fue como una daga que atravesó el corazón de Mauricio. «Nada importante, claro», murmuró Sebastián con un deje de sarcasmo. Claramente intrigado por la tensión en el aire, Mauricio se sintió atrapado entre la desesperación y el remordimiento. Quería explicarse, quería decirle a Sebastián que sí, que era importante, que era más que eso, su padre, pero sabía que no era el momento. Luciana lo miraba con una mezcla de desafío y advertencia, como si le dijera que no se atreviera a arruinar lo que ella había construido. «Es un placer conocerte, Sebastián», logró decir Mauricio con un tono que intentaba parecer calmado, aunque su voz temblaba ligeramente. El joven no respondió de inmediato, estudiándolo como si intentara descifrar algo. Finalmente, asintió con la cabeza, pero su mirada permaneció distante. Igualmente, supongo, Luciana se puso de pie, claramente decidida a terminar con el incómodo encuentro. «Será mejor que regresemos a nuestra mesa. Fue inesperado verte, Mauricio. Buenas noches». Sin darle tiempo a responder, tomó a Sebastián del brazo y lo guió de vuelta a su lugar. Mauricio los observó alejarse, sintiendo como si el aire se volviera más pesado con cada paso que daban. Quería seguirlos, pero sabía que no sería bien recibido. Sus manos temblaban mientras regresaba a su mesa, donde la comida seguía intacta. El apetito lo había abandonado por completo. Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Las imágenes de Luciana y Sebastián lo atormentaban. Recordaba cada detalle del rostro de su hijo, la forma en que lo había mirado, como si estuviera intentando reconocer algo en él. Y Luciana, ¿cómo podía culparla por su frialdad? Él había destruido lo que tenían, la había tratado con desprecio y la había expulsado cuando más necesitaba de él. Se sirvió otro vaso de whisky, intentando calmarse, pero solo consiguió avivar el fuego de sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Dejar las cosas como estaban? ¿Intentar acercarse a Sebastián y explicarle todo? Pero, ¿cómo explicas 25 años de ausencia? ¿Cómo pides perdón por algo tan imperdonable, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte? Mauricio tomó una decisión. No podía dejar pasar esta oportunidad. Sebastián merecía saber la verdad, aunque eso significara enfrentar el odio de Luciana. Había perdido demasiado tiempo, y ahora que el destino le daba esta segunda oportunidad, no podía dejarla ir. Al día siguiente, Mauricio buscó a Luciana y Sebastián en las áreas comunes del crucero. No tardó mucho en encontrarlos. Estaban sentados en una terraza, disfrutando del desayuno, desde lejos. Los observó en silencio. Luciana estaba radiante, y Sebastián, con una sonrisa despreocupada, parecía la viva imagen de la juventud que Mauricio había perdido. Reuniendo valor, se acercó lentamente. Luciana fue la primera en notarlo. Sus ojos se endurecieron al instante, pero no dijo nada. Mauricio entendió que su presencia no era bienvenida, pero no retrocedió. «Buenos días», dijo con voz firme,
aunque su interior estaba lleno de nerviosismo. Sebastián lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Otra vez tú? ¿Te pasa algo o qué?, preguntó el joven, arqueando una ceja. Mauricio esbozó una sonrisa tensa. La actitud de Sebastián, aunque desafiante, le recordaba a sí mismo cuando era joven. Esa energía, ese aire de autosuficiencia, era inconfundible. Quería hablar contigo, si es posible, dijo, mirando a Sebastián pero siendo consciente de que Luciana escuchaba cada palabra. Luciana intervino antes de que Sebastián pudiera responder. Mauricio, ¿qué parte de nada importante no entendiste anoche? No tienes nada que decirnos. Déjanos en paz. Luciana, por favor, comenzó Mauricio, pero ella lo interrumpió. No tienes derecho a pedir nada. No después de lo que hiciste. Sebastián miró a su madre con confusión, notando la intensidad en sus palabras. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a ambos con desconfianza. Luciana apretó los labios, como si estuviera intentando contenerse. Mauricio vio su oportunidad y decidió tomarla. Sebastián, yo necesito explicarte algo. Necesito. Algo que no puede esperar más. El joven frunció el ceño, claramente incómodo, pero también curioso. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, tienes 5 minutos. Luciana lo miró con incredulidad. Sebastián, no tienes que escucharlo. Quiero saber qué tiene que decir, respondió él, sin apartar la mirada de Mauricio. Mauricio tragó saliva. Sabía que esos 5 minutos podían cambiarlo todo. Tenía que elegir bien sus palabras, porque no habría una segunda oportunidad. Mauricio respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras sentía la mirada penetrante de Sebastián y la hostilidad palpable de Luciana. Sabía que no sería fácil, pero había esperado este momento durante años. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban que hablara. Sebastián, no sé cómo empezar esto, pero quiero que sepas que si estoy aquí es porque cometí un error hace muchos años. Mauricio bajó la mirada un momento, sintiendo el peso de su propia culpa antes de continuar. Un error que me costó la oportunidad de conocerte. Sebastián frunció el ceño, cruzando los brazos mientras intentaba procesar esas palabras. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz cautelosa, antes de que Mauricio pudiera responder. Luciana intervino. Su tono era frío como el hielo. Mauricio, ya es suficiente. No necesitas arrastrarnos a este teatro para lavar tu conciencia. Sebastián no necesita escuchar tus excusas. Sebastián alzó una mano, deteniendo a su madre. Sus ojos estaban fijos en Mauricio, llenos de desconfianza, pero también de una curiosidad que Mauricio no pudo ignorar. Quiero escucharlo, mamá. Sebastián habló con firmeza, pero sin perder el respeto. Déjalo hablar. Luciana cerró los ojos un momento, claramente frustrada, pero no insistió. Mauricio sintió una ligera punzada de esperanza, aunque sabía que cualquier paso en falso podría destruirlo todo. Hace 25 años, conocí a tu madre, nos amábamos, o al menos eso pensé en ese momento, pero cometí el peor error de mi vida al escuchar las mentiras de otras personas en lugar de confiar en lo que teníamos. Mauricio miró a Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, en lugar de apoyarla, la rechacé. Fui un cobarde. Permití que mi orgullo y mi ignorancia destruyeran todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián lo miraba fijamente, procesando cada palabra, mientras Luciana se veía tensa, como si reviviera cada momento de ese doloroso pasado. ¿Por qué?, preguntó Sebastián finalmente. Su tono era más fuerte, cargado de emoción. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? Mauricio sintió como su corazón se encogía ante la dureza de esas preguntas. Quería responder, pero ¿qué podía decir que justificara lo que había hecho? Porque era un idiota, admitió finalmente, con una honestidad que lo hizo parecer vulnerable por primera vez en años. Porque permití que mi madre, Dolores, me convenciera de que tu mamá no era sincera, de que solo buscaba nuestra fortuna. Fui tan ingenuo que creí en las mentiras de otros en lugar de escuchar a mi corazón. Sebastián apretó los labios. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y enojo. Así que, te lavaste las manos y decidiste echar a mi mamá de tu vida. ¿Eso fue lo que hiciste? Luciana tomó la palabra antes de que Mauricio pudiera responder.
Sus ojos brillaban con una furia contenida. No solo me echó, Sebastián me humilló, me trató como si no valiera nada, y lo hizo con una frialdad que todavía me duele recordar. Mauricio no solo rechazó ser tu padre, me dejó sola cuando más lo necesitaba. Su voz temblaba de ira y dolor. No tienes idea de lo que tuve que pasar para sacarnos adelante. Mauricio bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Cada palabra de Luciana era un recordatorio de su propia cobardía. Finalmente, volvió a mirar a Sebastián, quien parecía estar luchando con sus propios pensamientos. No hay nada que pueda decir para cambiar lo que hice, continuó Mauricio. Sé que lo que hice está más allá del perdón, pero estoy aquí porque quiero intentar, no sé, al menos explicarme. Mereces saber la verdad, mereces saber que siempre fui un cobarde, pero que eso no significa que no me importes, porque me importas. Siempre me has importado. Aunque lo haya descubierto demasiado tarde, Sebastián lo miró largo rato, como si intentara encontrar una chispa de sinceridad en sus palabras. Finalmente, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Es curioso cómo funciona esto, ¿no? Pasaron 24 años y nunca pensé en ti, nunca te necesité, y ahora llegas aquí, con tus disculpas y tu arrepentimiento, como si eso pudiera arreglar algo. Sebastián, Mauricio intentó intervenir, pero Sebastián levantó una mano para detenerlo. No necesito tus disculpas. No sé qué esperas lograr con esto, pero no voy a fingir que todo está bien, solo porque de repente decidiste que es hora de ser mi padre. Luciana tomó la mano de Sebastián, tratando de calmarlo, aunque su expresión mostraba claramente que estaba de acuerdo con cada palabra de su hijo. No quería que la situación se saliera de control. Vámonos, Sebastián. No perdamos más tiempo aquí. Sebastián asintió, lanzando una última mirada a Mauricio antes de levantarse. No sé qué estás buscando, pero no soy parte de tu redención, Mauricio. Eso es algo que tendrás que arreglar solo. Con esas palabras, Sebastián y Luciana se alejaron, dejándolo solo en la terraza. Mauricio se quedó allí, mirando al vacío, sintiendo el peso de su fracaso una vez más. Había esperado que una disculpa fuera el primer paso, pero ahora entendía que reconstruir lo que había roto no sería tan sencillo. Mientras veía a Luciana y Sebastián desaparecer, Mauricio tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuánto tuviera que hacer, no se rendiría. Sebastián era su hijo, y merecía algo mejor de él. Aunque le costara todo, lucharía por demostrar que esta vez estaba dispuesto a ser el hombre que no fue hace 25 años. Mauricio pasó el resto del día caminando por las cubiertas del crucero, sumido en sus pensamientos. El rechazo de Sebastián había sido un golpe duro, pero no podía culparlo. Había esperado que las cosas fueran diferentes, pero ahora entendía que necesitaba algo más que palabras para demostrar su arrepentimiento. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Mauricio decidió que no se rendiría. Este era su hijo, y estaba dispuesto a ganarse su lugar en su vida, sin importar cuánto tiempo tomara. Al día siguiente, Mauricio se levantó temprano, decidido a buscar otra oportunidad para hablar con Sebastián. Tras un par de horas vagando por las áreas comunes, finalmente los encontró. Sebastián y Luciana estaban sentados en una de las terrazas, disfrutando del desayuno. Mauricio se detuvo a una distancia prudente, observándolos. Luciana reía ante algo que Sebastián había dicho, y el joven tenía una sonrisa amplia y relajada. La escena era tan perfecta, tan llena de complicidad, que Mauricio sintió una punzada de tristeza. Esa debería haber sido su familia, pero él lo había arruinado todo. Reuniendo valor, se acercó. Sebastián fue el primero en notar su presencia, y su sonrisa desapareció de inmediato. Luciana levantó la vista, y su expresión pasó de sorpresa a irritación en cuestión de segundos. «¿Otra vez tú?», dijo Sebastián con tono cortante, dejando su taza de café sobre la mesa. «¿No fue suficiente lo de ayer?». Luciana suspiró, cruzándose de brazos mientras miraba a Mauricio con evidente molestia. «¿Qué quieres ahora, Mauricio? ¿No entiendes que no eres bienvenido aquí?». Mauricio levantó las manos en señal de paz, intentando calmar el ambiente. «No quiero molestar. Solo quiero hablar con Sebastián, si me lo permite». Luciana soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «¿Hablar? ¿Sobre qué, Mauricio? ¿Qué más podrías decirle que no haya empeorado las cosas ya?».
Sebastián levantó una mano, interrumpiendo la conversación. Su mirada estaba fija en Mauricio, evaluándolo con cuidado. «Está bien, mamá. Quiero escuchar qué tiene que decir esta vez. Pero que quede claro», añadió, mirando directamente a Mauricio. «No espero nada de ti». Luciana bufó, pero no discutió. Se levantó de la mesa, lanzándole a Mauricio una última mirada de advertencia antes de marcharse. «Haz lo que quieras, Sebastián, pero no le creas nada». Cuando Luciana desapareció en el interior del crucero, Sebastián señaló la silla frente a él. «Toma asiento, tienes 10 minutos». Mauricio obedeció, consciente de que cualquier movimiento en falso podría arruinar esta nueva oportunidad. «Gracias por darme otra oportunidad», comenzó, intentando mantener la calma. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que entiendas que estoy aquí porque me importa. Eres mi hijo, Sebastián, y aunque sé que he fallado, quiero intentar enmendarlo». Sebastián entrecerró los ojos, como si intentara medir la sinceridad de sus palabras. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Tienes algún plan o solo vas a repetir lo arrepentido que estás?» Mauricio esbozó una sonrisa triste, consciente de que Sebastián no se lo pondría fácil. «No espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de conocerte, de demostrarte que realmente estoy aquí para ti». Sebastián se recostó en su silla, cruzando los brazos. «¿Y qué hay de mi mamá? ¿Piensas hacer algo para compensar lo que le hiciste?» Mauricio asintió lentamente, sintiendo el peso de esa pregunta. «Quiero hacerlo, pero sé que no será fácil. Le hice mucho daño, y no espero que me perdone, pero sí espero que podamos llegar a un entendimiento por tu bien». Sebastián permaneció en silencio por un momento, mirándolo fijamente. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No sé si creo en tus intenciones, Mauricio. Es decir, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no intentaste buscarme antes?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Mauricio bajó la mirada, sintiendo la culpa arder en su pecho. «Porque fui un cobarde, porque me convencí de que no te merecía, pero ahora entiendo que eso no es excusa. Nunca debí haber dejado pasar tanto tiempo, Sebastián. Y lo siento, sé que no puedo recuperar esos años, pero estoy aquí ahora, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar algo de lo que perdí». Sebastián no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron algo en el rostro de Mauricio, alguna señal de sinceridad. Finalmente, se puso de pie, mirando hacia el horizonte. «No sé qué quiero, Mauricio. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo ignorarte. Esto es complicado». Mauricio sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. No era un rechazo definitivo, y eso ya era algo. «Entiendo que no será fácil, pero estoy dispuesto a esperar. Tómate el tiempo que necesites, Sebastián». El joven asintió lentamente, sin mirarlo. «Veremos por ahora. Solo no arruines esto más de lo que ya está». Con esas palabras, Sebastián comenzó a caminar hacia el interior del crucero. Mauricio lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Había dado un pequeño paso, pero sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad, una pequeña luz al final del túnel. Luciana cerró la puerta de su suite con fuerza y se apoyó contra ella. Respirando profundamente, había intentado mantener la calma durante el desayuno, pero la presencia de Mauricio y su insistencia la habían dejado al borde de un colapso emocional. Su regreso, después de tantos años, había desenterrado recuerdos que llevaba décadas intentando enterrar. Mientras miraba por la ventana hacia el vasto océano, su mente regresó al pasado, a aquel día en que Mauricio la había echado de su vida. Recordaba cada palabra, cada gesto de desprecio, pero lo que más le dolía no era su rechazo, sino la certeza de que había sido manipulada, de que Dolores había jugado un papel crucial en destruir lo que ella y Mauricio tenían. Dolores Delgado. Su simple nombre era suficiente para que Luciana sintiera un nudo en el estómago. Había pasado años culpándola, imaginando lo que habría sido su vida si Dolores no hubiera intervenido. Pero Luciana no era la misma joven ingenua de antes. Había aprendido a ser fuerte, a enfrentarse al mundo sola, y ahora no iba a permitir que Dolores volviera a manipularla. En otra parte del crucero, Mauricio estaba sentado en su suite, con un sobre en las manos.
Lo había encontrado en uno de los cajones de la oficina de Dolores poco antes de embarcarse en este viaje. No era la primera vez que veía aquel sobre, pero esta vez había decidido abrirlo. Algo en su interior le decía que ese pedazo de papel contenía respuestas que había evitado durante años. Cuando finalmente rompió el sello, encontró varias cartas en su interior. Todas estaban dirigidas a él, pero no eran de Luciana, eran de Dolores. Su madre había escrito esas cartas hace más de 2 décadas, pero el contenido era impactante. En ellas, Dolores detallaba cómo había manipulado la situación para deshacerse de Luciana. Había falsificado documentos, inventado rumores sobre la fidelidad de Luciana e incluso contratado a personas para que sembraran dudas en la mente de Mauricio. Cada palabra era como una daga que se hundía más profundamente en su pecho. Su madre, la mujer que había creído que siempre lo protegía, había destruido deliberadamente su vida. Mauricio apretó las cartas con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y culpa. ¿Cómo no había visto la verdad antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Esa misma tarde, Luciana recibió una llamada inesperada en su teléfono móvil. Aunque dudó en contestar al ver el número desconocido, finalmente deslizó el dedo por la pantalla. ¿Quién habla?, preguntó con cautela. Luciana, soy Dolores Delgado. El corazón de Luciana dio un vuelco al escuchar esa voz. Hacía años que no hablaba con Dolores, y no había esperado que eso cambiara. Su tono era frío y calculador, como siempre. ¿Qué quieres, Dolores?, respondió Luciana, intentando mantener la compostura. Quiero hablar contigo, mujer a mujer, dijo Dolores, ignorando el evidente resentimiento en la voz de Luciana. Creo que tenemos asuntos pendientes que discutir. Luciana rió amargamente. ¿Pendientes? Lo único que tengo pendiente contigo es el deseo de que te mantengas lejos de mí y de mi hijo. Dolores suspiró, como si estuviera cansada de una conversación que apenas había comenzado. Luciana, no quiero pelear. No quiero... Sé que Mauricio ha estado intentando acercarse a Sebastián, y me parece prudente que resolvamos este asunto antes de que él cometa un error. Un error, repitió Luciana, incrédula. ¿Y qué clase de error sería, Dolores? Intentar ser un padre para su propio hijo. Un error que podría costarle todo lo que ha construido, respondió Dolores con frialdad. Mauricio no entiende lo que está en juego, pero tú y yo sí. Sé lo que quieres, Luciana, y puedo ayudarte a conseguirlo, pero tienes que dejar a Sebastián fuera de esto. Luciana sintió una oleada de ira subir por su cuerpo. ¿Ayudarme? ¿En serio, Dolores? Después de todo lo que hiciste, ahora vienes con falsas ofertas de ayuda. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Tú destruiste mi vida, Dolores, me separaste de Mauricio, me obligaste a criar a mi hijo sola, y ahora tienes la audacia de intentar manipularme otra vez. ¿De verdad crees que voy a caer en tu juego, Dolores? Permaneció en silencio por un momento antes de responder. Tienes razón en culparme, Luciana, pero no olvides que tú también tienes tus secretos. Si no quieres que salgan a la luz, te sugiero que pienses bien en tus próximos pasos. Luciana apretó los puños, sintiendo cómo su paciencia llegaba al límite. Eso es una amenaza, Dolores, porque sí lo es. Deberías saber que ya no soy la misma chica ingenua que destruiste hace 25 años. No es una amenaza, querida, respondió Dolores con un tono casi burlón. Es un recordatorio. Cuida tus pasos. Luciana colgó antes de que Dolores pudiera decir algo más. Su respiración era agitada y sus manos temblaban mientras intentaba calmarse. Sabía que Dolores no se detendría fácilmente, pero también sabía que no permitiría que esa mujer volviera a controlar su vida. Esa noche, mientras Luciana repasaba la conversación en su mente, Mauricio caminaba por los pasillos del crucero con las cartas en la mano. No podía seguir guardando ese secreto. Sebastián merecía saber la verdad, y Luciana merecía una disculpa, no solo de él, sino también de Dolores. Cuando llegó a la puerta de Luciana, dudó por un momento antes de tocar. Escuchó pasos desde el interior, y cuando la puerta se abrió, Luciana lo miró con sorpresa y desconfianza. ¿Qué haces aquí, Mauricio?, preguntó con dureza. Mauricio levantó las cartas, sus ojos reflejando la intensidad de sus emociones. Necesitamos hablar, Luciana. Hay cosas que no sabes, cosas que mi madre hizo para destruirnos, y creo que es hora de que lo sepas todo. Luciana lo miró fijamente, como si intentara decidir si confiar en él o no. Finalmente,
Dio un paso hacia un lado, permitiéndole entrar. «Habla, Mauricio, pero esto más te vale ser bueno». La suite estaba bañada por la tenue luz de las lámparas, creando un ambiente íntimo pero tenso. Mauricio entró lentamente, sosteniendo las cartas con cuidado como si temiera que se desmoronaran en sus manos. Luciana cerró la puerta detrás de él, cruzando los brazos mientras lo miraba con desconfianza. «Tienes 5 minutos», dijo Luciana con voz firme, «y no desperdicies mi tiempo». Mauricio asintió, tragando saliva antes de extender las cartas hacia ella. «Quiero que leas esto, es todo lo que mi madre hizo para separarnos». Luciana frunció el ceño, tomando las cartas con recelo. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el sobre, pero su expresión permaneció firme. Mientras leía las palabras escritas por Dolores, sus ojos comenzaron a llenarse de furia. «¿Falsificó pruebas?», preguntó en voz alta, su tono subiendo con cada palabra. «Inventó que yo tenía amantes. Hasta contrató a gente para seguirme y fabricar mentiras sobre mí». Mauricio asintió, su rostro reflejando una mezcla de culpa y vergüenza. Yo no sabía. Confié en ella. Era joven, estúpido, y pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero ahora veo que todo era una manipulación». Luciana soltó un bufido, lanzando las cartas sobre la mesa con fuerza. «¿Y qué esperas que haga con esto, Mauricio? ¿Que te perdone porque al fin te diste cuenta de la verdad? No funciona así». Su voz temblaba de indignación. «Estas cartas no cambian lo que hiciste. Sabías quién era yo. Podrías haber confiado en mí, pero elegiste no hacerlo». Mauricio cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. «Tienes razón, Luciana. Nada de esto cambia lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, en lo que perdí, y ahora que sé la verdad, no puedo quedarme callado. Sebastián merece saberlo también». El nombre de Sebastián hizo que Luciana endureciera aún más su postura. Señaló las cartas con un dedo tembloroso. «¿Y qué esperas que le diga? Que su abuela destruyó nuestras vidas. Que su padre fue tan débil que prefirió escuchar mentiras en lugar de luchar por nosotros». Su voz se quebró al final, y Luciana desvió la mirada, luchando contra las lágrimas. Mauricio dio un paso hacia ella, pero se detuvo, temeroso de empeorar las cosas. «Luciana, Sebastián es un hombre adulto. Merece saber la verdad, aunque sea difícil de aceptar. Yo quiero que me dé una oportunidad, pero no puedo pedírselo si no sabe todo lo que pasó». Luciana lo miró fijamente, sus ojos ardiendo de emociones encontradas. Finalmente, suspiró, pasando una mano por su cabello. «Está bien, le diremos la verdad, pero no será fácil. Él te odia, Mauricio. Y con razón». Mauricio asintió, aceptando su advertencia. «Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Horas más tarde, Sebastián regresó a la suite de Luciana, encontrándola sentada en el sofá con las cartas en la mano. Su madre levantó la vista al verlo entrar, y por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de amor y dolor. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sebastián. Dejando su chaqueta en una silla cercana, Luciana respiró profundamente antes de asentir. «Sí, pero hay algo que necesitas saber, algo sobre tu abuela. ¿Y tu padre?». Sebastián frunció el ceño, cruzando los brazos mientras se sentaba frente a ella. «¿Qué pasa con ellos?». Luciana le extendió las cartas, observándolo con atención mientras él las tomaba y comenzaba a leer. A medida que avanzaba, la confusión en su rostro se transformó en incredulidad y luego en furia. «¿Esto es real?», preguntó finalmente, su voz cargada de enojo. «¿Mi abuela hizo todo esto? ¿Y mi padre? ¿Solo lo permitió?». Luciana asintió, su expresión grave. «Sí, Sebastián. Ella hizo todo lo posible para separarnos. Y tu padre, bueno, él permitió que sucediera». Sebastián se puso de pie, caminando de un lado a otro mientras procesaba la información. Finalmente, se detuvo y miró a Luciana con ojos llenos de dolor. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». Luciana suspiró, dejando las cartas sobre la mesa. «Porque no quería que cargaras con este peso. Pensé que era mejor que no supieras nada, que vivieras sin esta amargura. Pero ahora que tu padre está aquí, creo que mereces saber la verdad». Sebastián permaneció en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «Quiero hablar con él. Quiero escuchar su versión». Luciana lo miró con sorpresa, pero no discutió.
Asintió con la cabeza y se levantó. Está bien, vamos. Minutos después, los tres estaban reunidos en la terraza de Mauricio. La tensión en el aire era palpable mientras Sebastián enfrentaba a su padre. Leí las cartas, dijo Sebastián, sus palabras cortantes. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Por qué permitiste que ella destruyera nuestra familia? Mauricio respiró profundamente, enfrentando la mirada acusadora de su hijo. Porque fui un cobarde, Sebastián. No hay otra respuesta. Confié en mi madre más de lo que confié en Luciana. Y fue el peor error de mi vida. He pasado todos estos años arrepintiéndome, y lo único que quiero ahora es recuperar lo que perdí. Sebastián lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de enojo y algo más, algo que Mauricio no podía identificar. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero tampoco sé si puedo ignorar todo esto. Mauricio asintió, aceptando su respuesta. No espero que me perdones de inmediato, Sebastián. Solo espero que me des una oportunidad de demostrarte que he cambiado. El joven no respondió, pero tampoco se marchó. Para Mauricio, eso ya era un comienzo. La terraza estaba envuelta en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de las olas golpeando suavemente contra el crucero. Sebastián permanecía de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras Luciana lo observaba desde la sombra de una pérgola. Mauricio, sentado frente a ellos, parecía más vulnerable que nunca, aunque las cartas habían expuesto la verdad sobre Dolores. Sebastián aún luchaba por procesar lo que significaba. Quiero entender algo, dijo Sebastián finalmente, con la voz firme pero cargada de emoción. Si sabías que lo que hizo tu madre estuvo mal, ¿por qué te tomó tanto tiempo enfrentarlo? ¿Por qué no viniste antes? Mauricio levantó la mirada, y en sus ojos había un rastro de arrepentimiento que Sebastián no pudo ignorar. No tengo una buena excusa para eso, respondió con honestidad. Durante años, me convencí de que no podía hacer nada, que ya era demasiado tarde. Me refugié en mis negocios y en mi soledad porque no sabía cómo enfrentar mi culpa. Pero ahora entiendo que estaba huyendo, como siempre lo hice. Sebastián lo miró fijamente, intentando medir la sinceridad de sus palabras. Por primera vez, Mauricio no parecía el hombre poderoso que lo tenía todo bajo control. Parecía un hombre roto, intentando juntar los pedazos de su vida. ¿Y qué cambió ahora?, insistió Sebastián. ¿Por qué decidiste aparecer después de 24 años? Mauricio tomó un momento para responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque me di cuenta de que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero sí puedo intentar construir algo nuevo. Cuando te vi con tu madre aquí, supe que era mi última oportunidad. No quiero que pase un día más sin intentar conocerte. Sebastián dejó escapar un suspiro largo y pesado. Miró a su madre, buscando algún tipo de guía. Luciana lo observaba con la misma intensidad de siempre, pero esta vez no intervino. Sabía que era una decisión que Sebastián debía tomar por sí mismo. «Está bien», dijo Sebastián finalmente, con un tono que denotaba cautela. «Podemos intentar, hablar, pero no te confundas. Esto no significa que confíe en ti o que te haya perdonado». Mauricio asintió con rapidez, casi aliviado. «Lo entiendo, Sebastián. Y gracias. Gracias por darme esta oportunidad». En esa tarde, Sebastián accedió a pasar un rato a solas con Mauricio en una de las áreas comunes del crucero. La charla comenzó con incomodidad, pero poco a poco, Mauricio comenzó a compartir anécdotas sobre su juventud, intentando encontrar puntos en común con Sebastián. El joven escuchaba en silencio, a veces levantando una ceja o soltando una risa ligera, como si no pudiera evitarlo. «¿Así que eras un desastre jugando fútbol?», preguntó Sebastián con una sonrisa sarcástica cuando Mauricio le relató una de sus historias más humillantes de la secundaria. Mauricio se rió, sorprendido de que Sebastián se hubiera relajado un poco. «Un desastre total, pero no dejaba que eso me detuviera. Siempre encontraba la manera de meterme en problemas». Sebastián sacudió la cabeza con una sonrisa leve, pero su expresión pronto volvió a ser seria. «¿Y alguna vez te arrepentiste de algo de verdad, además de lo que pasó con mi mamá?». La pregunta dejó a Mauricio sin palabras por un momento. Finalmente asintió. «Sí, Sebastián, he cometido muchos errores en mi vida, pero ninguno tan grande como perderlos a ustedes». Sebastián desvió la mirada hacia el mar, pensando en esas palabras. No estaba listo para aceptarlas completamente, pero había algo en la voz de Mauricio
que sonaba auténtico, algo que no esperaba encontrar. Más tarde, cuando Sebastián regresó a la suite de Luciana, ella lo recibió con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras él se sentaba en el sofá. Sebastián se encogió de hombros, mirando al suelo. «No lo sé, mamá. Es raro. No sé qué pensar de él, pero no parece el hombre que describiste hace años». Luciana lo miró con cuidado, sus ojos reflejando un rastro de dolor. Mauricio siempre supo cómo decir lo correcto cuando quería algo. «Sebastián, solo ten cuidado. No quiero que te haga daño». Sebastián levantó la mirada, sus ojos llenos de dudas. ¿Y si realmente ha cambiado? ¿Y si quiere hacer las cosas bien esta vez? Luciana suspiró, sentándose a su lado. «Eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero pase lo que pase, quiero que recuerdes que siempre he estado aquí para ti. No importa lo que él haga o diga, tú siempre serás lo más importante para mí». Sebastián asintió, apretando la mano de su madre. «Lo sé, mamá, y gracias por eso». Esa noche, Mauricio se reunió con Luciana en la terraza del crucero. La luna iluminaba el océano con un brillo plateado, creando una atmósfera tranquila pero cargada de tensión. «Gracias por permitirme pasar tiempo con Sebastián», dijo Mauricio rompiendo el silencio. Luciana lo miró con seriedad. «No lo hice por ti, lo hice porque creo que Sebastián merece tener todas las respuestas, incluso si eso significa darle una oportunidad a alguien que no la merece». Mauricio asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo, Luciana, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para demostrarle a Sebastián que estoy aquí para quedarme. No voy a abandonarlo de nuevo». Luciana lo observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. «Por su bien, espero que hables en serio, porque si vuelves a lastimarlo, Mauricio, no habrá segunda oportunidad». Mauricio sintió el peso de sus palabras, pero también la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran mejorar. El amanecer sobre el crucero trajo consigo una atmósfera más ligera, aunque para Luciana y Sebastián, las emociones seguían siendo densas como una tormenta en alta mar. Sebastián, aún confundido por los eventos recientes, buscaba respuestas no solo sobre su padre, sino sobre su madre, la mujer que había sacrificado tanto por él. Mientras caminaban juntos por la cubierta, Sebastián finalmente rompió el silencio. «Mamá, siempre me dijiste que no importaba lo que hubiera pasado con mi padre, que no valía la pena mencionarlo, pero ahora no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué nunca me contaste la verdad?». Luciana se detuvo, mirando el horizonte como si buscara en el mar las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró, «Porque no quería que cargaras con ese dolor, Sebastián. Sabía que si te contaba la verdad, solo te haría odiarlo, y no quería que llevaras esa carga. Quería que crecieras libre de resentimientos». Sebastián frunció el ceño, procesando sus palabras. «¿Y por eso también nunca me dijiste que tú ayudaste a salvar su empresa?», preguntó, recordando fragmentos de conversaciones con Luciana que ahora parecían encajar de manera distinta. Luciana lo miró con sorpresa. No esperaba que Sebastián supiera ese detalle. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie, pero hay cosas que tienen sentido ahora. Siempre fuiste tan cuidadosa con el dinero, tan insistente en que nunca nos faltara nada, pero jamás aceptaste ayuda de nadie. ¿Cómo lograbas mantenernos, mamá?». Luciana suspiró profundamente, sabiendo que ya no tenía sentido ocultar la verdad. «Está bien, Sebastián, es hora de que lo sepas todo». Se sentaron en un banco cercano mientras Luciana comenzaba a relatar lo que había ocultado durante tantos años. Años después de ser expulsada por Mauricio, Luciana había luchado para sobrevivir. Trabajó en cualquier empleo que pudiera encontrar, desde limpiadora en hoteles hasta cuidadora en residencias, siempre asegurándose de que Sebastián tuviera lo que necesitaba. Pero no fue fácil. Había noches en las que no sabía si podrían pagar el alquiler o comer al día siguiente. Sin embargo, un día, mientras trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa, escuchó una conversación entre dos ejecutivos. Estaban hablando de la inminente quiebra de una compañía grande, la misma que llevaba el nombre de los Delgado, aunque había pasado mucho tiempo desde que dejó la mansión. El apellido era inconfundible. Mauricio estaba al borde del colapso financiero. Luciana recordó cómo se sintió en ese momento. No estaba segura de si alegrarse o entristecerse, pero al final, la compasión ganó.
Aunque Mauricio la había rechazado y humillado, no podía soportar la idea de que Sebastián, en algún momento, descubriera que su padre había perdido todo. A través de contactos en la empresa donde trabajaba, Luciana logró reunir el dinero suficiente para adquirir pequeñas acciones de compañías relacionadas con el Imperio Delgado. Lo hizo bajo un nombre ficticio, asegurándose de que Mauricio nunca supiera quién estaba detrás de la operación. Fue un riesgo enorme, pero funcionó. Esas pequeñas inversiones ayudaron a estabilizar algunas de las empresas del grupo, salvando a Mauricio de una quiebra segura. ¿Lo hiciste por él?, preguntó Sebastián, su tono lleno de asombro. Luciana negó con la cabeza. Lo hice por ti. No quería que crecieras con la idea de que tu padre era un fracaso. No hice esto porque lo amara todavía, o porque esperara algo de él. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Sebastián se quedó en silencio, procesando las palabras de su madre. Había conocido a Luciana toda su vida, pero este nuevo lado de ella lo sorprendía. Su fortaleza, su sacrificio, eran mucho más profundos de lo que él había imaginado. «Eres increíble, mamá», murmuró finalmente, su voz cargada de emoción. «Nunca me di cuenta de todo lo que hiciste por mí». Luciana esbozó una sonrisa triste, acariciando el rostro de su hijo. «Todo lo que hice, lo hice porque te amo, Sebastián. Eres lo mejor que me ha pasado, y nunca me arrepentiré de nada». Mientras tanto, Mauricio caminaba por la cubierta, perdido en sus pensamientos. Había pasado la mañana reflexionando sobre su última conversación con Sebastián. Aunque el joven no lo había rechazado por completo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. De repente, vio a Sebastián y Luciana sentados juntos. Aunque dudó por un momento, decidió acercarse. No podía seguir evitando los momentos incómodos si quería ganarse un lugar en sus vidas. Cuando llegó, Sebastián levantó la vista, pero esta vez no lo miró con desprecio. Había algo diferente en su expresión, una curiosidad que Mauricio no esperaba. «Papá», dijo Sebastián, probando la palabra como si fuera la primera vez que la usaba. «Mamá me contó todo, sobre lo que hizo por ti». Mauricio se detuvo en seco, su rostro reflejando una mezcla de confusión y sorpresa. «¿Qué quieres decir?». Sebastián cruzó los brazos, inclinándose hacia atrás. «Sabemos que casi perdiste todo hace años, y que alguien te ayudó, alguien que nunca te dijo su nombre». Sebastián lanzó una mirada significativa a su madre antes de continuar. «Ella fue esa persona». Mauricio se quedó boquiabierto, mirando a Luciana con incredulidad. «¿Tú? ¿Fuiste tú quien me ayudó?». Luciana sostuvo su mirada, su expresión firme. «Lo hice porque pensé que era lo correcto. Pero no esperes que esto cambie nada entre nosotros, Mauricio. Mi decisión no fue por ti, fue por Sebastián». Mauricio sintió cómo su pecho se llenaba de una mezcla de gratitud y culpa. Quiso decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, asintió. «Gracias», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «No sé qué decir, excepto gracias». Luciana desvió la mirada, intentando no mostrar la emoción que se filtraba en sus ojos. Sebastián, por su parte, observó la interacción entre ellos, sintiendo por primera vez que algo comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que esta familia rota se reconstruyera. Mientras el crucero avanzaba lentamente sobre el océano, la noticia de la ayuda secreta de Luciana a Mauricio no dejaba de resonar en la mente de Sebastián. Por un lado, admiraba profundamente el sacrificio y la integridad de su madre. Por otro, la creciente presencia de Mauricio lo obligaba a enfrentar emociones que no sabía cómo manejar, pero en todo este torbellino, había una persona que no estaba dispuesta a dejar que las cosas siguieran su curso: Dolores Delgado. En su imponente mansión, Dolores sostenía su teléfono móvil, mirando fijamente la pantalla mientras leía un mensaje de uno de sus contactos. Alguien que le mantenía informada sobre los movimientos de Mauricio en el crucero. «Se están acercando». Sebastián no parece rechazarlo completamente. Dolores apretó los dientes, lanzando el teléfono sobre la mesa con un gesto de frustración. Había trabajado toda su vida para proteger el legado de los Delgado, incluso cuando eso significó tomar decisiones que otros no entendían. Ahora, el regreso de Luciana amenazaba con destruir todo. Se inclinó hacia atrás en su silla, considerando sus opciones.
Sabía que Sebastián era la clave. Si lograba separar al joven de Mauricio, todo lo demás se derrumbaría como un castillo de naipes. Dolores no estaba dispuesta a permitir que su sacrificio de años fuera en vano. Que en el crucero, Sebastián paseaba por una de las terrazas cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver el nombre de Dolores. Dudó un momento antes de contestar. «¿Qué quieres?», preguntó con tono cortante. La voz de Dolores, usualmente segura, ahora sonaba cálida, casi afectuosa. «Sebastián, cariño, sabía que tarde o temprano hablaríamos. Es hora de que hablemos como familia». Sebastián se detuvo, mirando el mar mientras apretaba la mandíbula. «Familia», repitió con sarcasmo. «Perdón, pero no tengo recuerdos de que alguna vez te importara». Dolores soltó una risa suave, cargada de una falsa dulzura que Sebastián percibió de inmediato. «Entiendo que estés molesto, querido, pero no puedes juzgarme sin conocer toda la historia. Todo lo que hice fue para proteger a Mauricio, y aunque no lo creas, también a ti». Sebastián sintió como la ira burbujeaba dentro de él. «¿Protegerme? ¿De qué hablas?» «De tu madre, por supuesto», respondió Dolores, su voz adoptando un tono más frío. «Sebastián, Luciana no es la mujer perfecta que crees que es. Durante años, ha manipulado todo desde las sombras. ¿Realmente crees que ella te contó toda la verdad? ¿Que no tenía otros motivos para involucrarse en los negocios de Mauricio?» Sebastián cerró los ojos, tratando de controlar su enojo. «Mi madre hizo lo que hizo para asegurarse de que yo tuviera una vida mejor. Nunca manipuló a nadie. Si alguien aquí sabe de manipulaciones, eres tú». El silencio del otro lado de la línea fue breve, pero tenso. «Sebastián, sé que es difícil de aceptar, pero Luciana no es tan inocente como parece. Piénsalo bien. ¿Por qué se esforzaría tanto en ayudar a alguien que la rechazó y la humilló? Las personas no hacen eso sin un motivo oculto». Sebastián sintió un nudo en el estómago, aunque confiaba en su madre. Las palabras de Dolores sembraron una pequeña semilla de duda que no pudo ignorar. «No tengo nada más que hablar contigo», dijo finalmente, cortando la llamada antes de que Dolores pudiera responder. Mientras tanto, Dolores no se quedó de brazos cruzados. Había estado trabajando en un plan para desacreditar a Luciana, y ahora era el momento perfecto para ejecutarlo. Usando sus contactos, reunió información sobre la época en que Luciana había comenzado a invertir en las empresas Delgado. Si lograba presentar esos movimientos como algo más que un acto de buena fe, podría destruir la imagen de Luciana ante Sebastián. «Sebastián debe entender que Luciana no es la mujer que cree que es», pensó Dolores, mientras revisaba los documentos que tenía sobre la mesa. «Si consigo que dude lo suficiente, todo estará perdido para ella y para Mauricio». Esa tarde, Sebastián se reunió con Mauricio en el salón principal del crucero, aunque aún había cierta distancia entre ellos. Sebastián parecía más dispuesto a escuchar. «Hablé con mi abuela», dijo Sebastián sin rodeos, observando cuidadosamente la reacción de Mauricio. Mauricio se tensó, sabiendo que Dolores era capaz de cualquier cosa. «¿Qué te dijo?», preguntó con cautela. «Intentó convencerme de que mamá no es tan inocente como parece, que tenía motivos ocultos para ayudarte». Mauricio suspiró, apoyando los codos sobre la mesa mientras frotaba sus sienes. «Sebastián, sé que es difícil de creer, pero tu abuela siempre ha sido así. Ella ve conspiraciones donde no las hay porque no puede aceptar que alguien haga algo por las razones correctas. Todo lo que Luciana hizo fue por ti, no por mí». Sebastián observó a su padre por un largo momento, buscando señales de mentira. Finalmente, asintió. «Eso creo, pero Dolores es persistente y no va a detenerse». Mauricio apretó los puños, sintiendo una ola de frustración. «No lo hará, pero esta vez, no voy a permitir que gane. Ya me quitó demasiado». Sebastián se sorprendió por la firmeza en la voz de su padre. Por primera vez, sintió que Mauricio realmente estaba dispuesto a luchar por algo más que por su propio orgullo. En su suite, Luciana también recibía noticias. Una amiga cercana la llamó para advertirle que Dolores estaba indagando en su pasado financiero, aunque Luciana no tenía nada que ocultar. Sabía que Dolores era experta en manipular la narrativa. «No voy a dejar que me haga esto otra vez», dijo Luciana en voz baja, mirando su reflejo en el espejo. Esta vez, estaba preparada para enfrentarse a Dolores, no solo por ella, sino por Sebastián. La noche caía sobre el crucero,
y las luces del salón principal iluminaban el ambiente con un brillo cálido. Era la última cena formal del viaje, y todos los pasajeros se reunían para disfrutar del evento. Mauricio llegó temprano, con el corazón pesado pero decidido. Sabía que Dolores estaba tramando algo, pero también sabía que esta era su oportunidad para enfrentarla y exponer la verdad. Luciana, por su parte, se sentó junto a Sebastián en una mesa cercana al centro del salón. Había una tensión palpable en el aire, como si todos sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Dolores entró poco después, con la elegancia y altivez que siempre la caracterizaban. Se dirigió directamente hacia Sebastián y Luciana, ignorando deliberadamente la presencia de Mauricio. «Sebastián, querido, me alegra verte aquí», dijo Dolores, con una sonrisa calculada. «¿Podemos hablar un momento en privado?» Sebastián intercambió una mirada con su madre antes de responder. «Si tienes algo que decirme, puedes hacerlo aquí, abuela. No tengo secretos con mi mamá». Dolores mantuvo su sonrisa, aunque sus ojos reflejaron un destello de irritación. Se inclinó ligeramente hacia Sebastián. «Solo quiero que entiendas ciertas cosas, cariño. Hay aspectos del pasado que quizá no conoces, y creo que deberías escucharlos antes de tomar cualquier decisión precipitada sobre tu padre o tu madre». Luciana entrecerró los ojos, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. «Dolores, si tienes algo que decir sobre mí, dilo de una vez. No necesitas andar con rodeos». Dolores giró hacia Luciana con una expresión de falsa compasión. «Luciana, querida, no se trata de atacarte, pero creo que Sebastián tiene derecho a saber que tus acciones no siempre fueron tan nobles como él cree». Antes de que pudiera continuar, Mauricio se levantó de su asiento, acercándose a la mesa con pasos decididos. «Ya basta, mamá», dijo con firmeza, su voz resonando en el salón. «No voy a permitir que sigas manipulando a Sebastián ni a Luciana». Dolores lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Manipular, solo estoy diciendo la verdad, Mauricio. Es algo que siempre has temido enfrentar». Mauricio sacó las cartas que había guardado cuidadosamente en su bolsillo. Las colocó sobre la mesa frente a Sebastián, quien las miró con atención. «Estas son las pruebas de todo lo que mi madre hizo para separarnos», dijo Mauricio, mirando a Luciana y a Sebastián, con ojos llenos de sinceridad. «Todo esto demuestra cómo forjó mentiras, manipuló situaciones y destruyó lo que teníamos, y lo hizo para proteger su control sobre nuestra familia». Sebastián tomó las cartas y comenzó a leerlas, su expresión cambiando de incredulidad a indignación. Mientras lo hacía, Dolores intentó intervenir. «Sebastián, no deberías confiar ciegamente en eso. ¿Cómo sabes que no es otro de los juegos de Mauricio?» Pero Sebastián levantó una mano, deteniéndola. «No, abuela. Esto explica muchas cosas que siempre me parecieron extrañas. Siempre pensé que había algo más detrás de todo, pero nunca imaginé que fueras tú quien estuviera detrás de todo esto». Dolores apretó los labios, pero su mirada seguía siendo desafiante. «Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Luciana no era más que una amenaza. Alguien que podía destruir todo lo que construimos, Luciana», que había permanecido en silencio hasta ese momento. Finalmente habló. «Una amenaza, Dolores. Lo único que quería era construir una vida con Mauricio. Nunca me interesó tu dinero ni tu poder. Fuiste tú quien destruyó todo porque no pudiste aceptar que alguien como yo pudiera amar a tu hijo». Sebastián se levantó, mirando a Dolores con una mezcla de enojo y decepción. «¿Sabes qué es lo peor, abuela? Que siempre pensé que eras una persona fuerte, alguien que defendía lo correcto. Pero ahora veo que todo lo que hiciste fue por miedo y egoísmo». Dolores intentó acercarse a él, pero Sebastián dio un paso atrás. «No quiero escucharte más. Te aprovechas de las personas, incluso de tu propia familia, y eso no tiene perdón». Mauricio miró a su madre, sintiendo una mezcla de pena y determinación. «Mamá, esta vez has cruzado la línea. No puedo seguir justificando lo que haces. Es hora de que te hagas responsable de tus actos». Dolores, al ver que había perdido el control de la situación, se levantó con dignidad, aunque sus ojos traicionaban su furia. «Están cometiendo un error, pero supongo que tendrán que aprenderlo por las malas». Sin decir más, abandonó el salón, dejando tras de sí un silencio tenso. Cuando Dolores se marchó, Mauricio se volvió hacia Luciana y Sebastián.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió aliviado, como si una enorme carga hubiera sido levantada de sus hombros. Siento mucho todo lo que tuvieron que pasar por culpa de mi madre. Y por mi culpa, dijo Mauricio, mirando a ambos con sinceridad. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero quiero que sepan que haré todo lo posible para enmendar mis errores. Luciana lo miró en silencio, mientras Sebastián asintió lentamente. No va a ser fácil, Mauricio, dijo Sebastián, pero si de verdad quieres hacer las cosas bien, estoy dispuesto a intentarlo. Mauricio esbozó una leve sonrisa, sintiendo que, por primera vez, había esperanza. Luciana, aunque aún cautelosa, también decidió dar un paso hacia adelante. Esto no significa que todo esté perdonado, Mauricio, pero si Sebastián está dispuesto a intentarlo, yo también lo estaré. La noche continuó, y aunque las heridas del pasado seguían abiertas, el primer paso hacia la reconciliación había sido dado. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado y el reflejo del sol sobre el mar, creando destellos de luz que parecían simbolizar un nuevo comienzo. Era el último día del crucero, y tanto Mauricio como Sebastián y Luciana sentían que un capítulo importante de sus vidas estaba a punto de cerrarse. Sebastián, que había pasado la noche reflexionando, decidió buscar a Mauricio. Lo encontró en la cubierta principal, observando el horizonte con una taza de café en la mano. El rostro de Mauricio estaba relajado, pero había algo en su mirada que delataba su constante batalla interna. «Papá», dijo Sebastián, probando nuevamente esa palabra, pero esta vez con menos dureza. Mauricio giró, sorprendido, y al ver a Sebastián, esbozó una ligera sonrisa. «Buenos días, hijo». Sebastián se sentó junto a él, apoyando los codos en la barandilla. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, dejando que el sonido de las olas llenara el vacío entre ellos. «He estado pensando mucho en todo», comenzó Sebastián, sin mirar a Mauricio. «Lo que hiciste, lo que permitiste que hiciera mi abuela, no es algo que pueda olvidar fácilmente, pero creo que no quiero vivir el resto de mi vida cargando con ese odio». Mauricio asintió lentamente, sin interrumpirlo. Sabía que cualquier comentario apresurado podía arruinar ese momento. «No sé si estoy listo para decir que te perdono, porque aún me cuesta aceptar todo lo que pasó, pero quiero intentar conocerte. Quiero entender quién eres realmente». Mauricio sintió cómo una oleada de alivio y esperanza lo llenaba, aunque no era el perdón que había anhelado. Era un paso que nunca creyó posible. «Eso es más de lo que podría pedir, Sebastián», dijo con voz suave. «Gracias. Prometo que no voy a defraudarte esta vez». Sebastián asintió, y por primera vez permitió que una sonrisa ligera cruzara su rostro. «Espero que no». Más tarde, los tres se reunieron para un almuerzo en la terraza del crucero. Luciana observaba a Sebastián y Mauricio interactuar con una mezcla de incredulidad y orgullo. Aunque aún había mucho por sanar, el hecho de que Sebastián estuviera dispuesto a intentarlo significaba el mundo para ella. «Es raro verlos juntos», admitió Luciana, rompiendo el silencio. Mauricio la miró con una leve sonrisa. «Raro, pero necesario, y estoy agradecido por ello». Sebastián se encogió de hombros, pero su expresión mostraba que también estaba agradecido, aunque no lo dijera en voz alta. Mientras almorzaban, la conversación fluyó con mayor naturalidad. Hablaron sobre la infancia de Sebastián, sus estudios, sus sueños. Mauricio escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle como si intentara recuperar todo el tiempo perdido de una sola vez. Luciana, por su parte, no podía evitar sentirse cautelosa. Aunque Mauricio parecía sincero, los años de dolor no podían desaparecer tan fácilmente. Sin embargo, al ver la forma en que interactuaba con Sebastián, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Mauricio realmente hubiera cambiado. Por la noche, se celebró una pequeña ceremonia de despedida en el salón principal. Todos los pasajeros se reunieron para brindar por los momentos compartidos durante el crucero. Mauricio, Luciana y Sebastián se sentaron juntos, compartiendo una botella de vino y disfrutando del ambiente festivo. En un momento dado, Sebastián se puso de pie, levantando su copa. Mauricio y Luciana lo miraron con curiosidad. «Quiero decir algo», anunció Sebastián, llamando la atención de su madre y su padre. Luciana arqueó una ceja, claramente sorprendida, mientras Mauricio lo miraba con orgullo contenido. «Este viaje ha sido inesperado,
por decirlo menos. Sebastián miró a ambos, tomando una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero creo que ha sido importante. Por primera vez, siento que estamos dando pasos hacia algo que podría llamarse familia. No sé qué nos espera en el futuro, pero quiero que sepan que estoy dispuesto a intentarlo. No por lo que fuimos, sino por lo que podemos ser. Luciana sintió un nudo en la garganta, y Mauricio, aunque luchaba por mantener la compostura, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Por nosotros, concluyó Sebastián, levantando su copa. Luciana y Mauricio lo imitaron, brindando con él. En ese momento, los tres compartieron una sonrisa que, aunque cargada de emociones, estaba llena de sinceridad. La mañana siguiente, cuando el crucero llegó al puerto, los tres bajaron juntos, enfrentando la realidad que los esperaba. Mauricio tomó un respiro profundo antes de hablar. Quiero que sepan que esto no termina aquí. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para reconstruir lo que perdimos, aunque tome tiempo. Luciana asintió lentamente, aunque aún mantenía cierta distancia. Está bien, Mauricio, pero recuerda que esto no se trata solo de palabras, se trata de acciones. Sebastián y yo necesitamos ver que realmente estás comprometido. Mauricio asintió, aceptando su desafío. Lo estoy, Luciana, y no los voy a decepcionar. Sebastián miró a ambos antes de extender una mano hacia su padre. Vamos a intentarlo, papá. Mauricio tomó su mano, apretándola con fuerza, sintiendo que finalmente había encontrado algo que había perdido hacía 25 años. Mientras se alejaban del puerto, Luciana miró a Sebastián y luego a Mauricio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había esperanza para ellos. No sabían qué les deparaba el futuro, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, como una familia que estaba aprendiendo a sanar.